Ahí aparece que está grabando. Bueno, entonces nosotros en la mañana terminamos de ver los requisitos de la voluntad y quedamos en que lo que nos tocaba ver por ahora en la tarde es cómo se forma el consentimiento, es decir, cómo se forma el acuerdo de la voluntad de las dos partes, ¿ya? Y dijimos que el Código Civil chileno, a la manera del Código Civil francés, no reguló la formación del consentimiento, sino que partió de la base de que existe, ¿ya? No obstante, hay dos regímenes chilenos, es decir, hay dos leyes chilenas o dos cuerpos normativos que tienen rango de ley en nuestro país, que efectivamente regulan la formación del consentimiento y que pueden servir de régimen supletorio, ¿ya? Tradicionalmente se ha entendido que el régimen supletorio es el del Código Comercio, pero una vez que entra en vigencia la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, entonces surgió una nueva opción y actualmente tenemos entonces estas dos posibilidades de regímenes supletorios. Algunos, por supuesto, preferirán unos, otros prefieren otros. Es posible que se genere algún conflicto, pero ahí quedará un poco a la decisión del intérprete decantarse por una opción u otra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar estos dos regímenes, ¿ya? Partamos entonces. Primero, encontramos el régimen del Código de Comercio, que se encuentra regulado en los artículos 97 y siguientes del Código de Comercio. Básicamente, hay dos negocios jurídicos muy relevantes en este régimen, que es la oferta y la aceptación, ¿ya? La oferta, esto ya lo habíamos adelantado en el transcurso del curso, es un acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra la celebración de un negocio jurídico, ¿ya? Este negocio jurídico está perfecto desde que emana, lo cual no significa que haya contrato, es decir, todavía no hay negocio jurídico bilateral, pero sí encontramos un negocio jurídico unilateral, que es aquel emitido por el oferente, ¿ya? Una cuestión distinta y que vamos a ver el próximo año en Derecho de Obligaciones es si es que esta oferta constituye un negocio jurídico obligatorio, ¿ya? Es decir, qué ocurre con aquellos casos en los cuales se emite una voluntad, ¿verdad? Si uno puede retractarse o no. Vamos a ver qué pasa en el régimen del Código de Comercio, qué pasa en el régimen de la Convención de Viena, qué pasa en el régimen del derecho del consumo. Y el próximo año, en Derecho de Obligaciones, vamos a revisar, en el fondo, qué ocurre con todos aquellos casos no específicamente regulados, es decir, es vinculante o no es vinculante, y que se traduce el próximo año en el estudio de si, por ejemplo, la declaración unilateral de voluntad, es decir, sin el consentimiento de otro, es efectivamente una fuente o no de las obligaciones. Por ahora vamos a estudiar la oferta y sus regulaciones en particular, como les decía, Código de Comercio, Convención de Viena, Ley de Protección al Consumidor, y la vigencia generalizada o amplia de la declaración unilateral como fuente de la obligación se estudia el próximo año en Derecho de Obligación. Bueno, la oferta puede ser clasificada de la siguiente manera: expresa o tácita, de acuerdo a la manifestación de la voluntad que proceda. Expresa si se formula en términos formales y explícitos, y en este caso puede ser verbal o puede ser escrita, o tácita si se desprende de hechos, ¿ya? Desde luego, cuando uno habla de verbal o escrita, el esquema negocial en el cual se estaba pensando en el siglo XIX era muy distinto del esquema negocial que está ocurriendo hoy en día, ¿ya? Nosotros sabemos, por ejemplo, que probablemente las formas de comunicación a distancia demoraban muchísimo, usualmente era la carta, pero hoy en día hay medios muchísimo más expeditos. Luego encontramos una segunda clasificación, la oferta realizada a persona determinada o la oferta realizada a persona indeterminada, ¿ya? A persona determinada, por ejemplo, yo le digo a la Paula, te vendo mi computador a 200.000. Y a persona indeterminada, por ejemplo, si es que yo soy una casa comercial y vendo al público computadores a 200.000. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque en algunos casos la oferta tendrá que ser determinada para que cumpla con los requisitos propios de una oferta, y en otros casos no requiere que sea persona determinada. Por ejemplo, en el régimen del Código de Comercio se requiere que sea persona determinada,
En cambio, en el régimen de la Ley de Protección al Consumidor, basta con que sea indeterminada para que se constituya la oferta, ¿ya? ¿Dudas o consultas hasta acá? Bueno, ¿cuáles son los requisitos en el régimen del Código de Comercio para que se constituya la oferta? Primero, que se dirija a persona determinada, ¿ya? Segundo, que sea seria, es decir, que hay una intención de obligarse si es que la otra parte, o sea, el destinatario de la oferta, acepta, ¿ya? Y que lo cual no significa que yo no me pueda retractar de la oferta. O sea, vamos a revisar que en general sí me puedo retractar de la oferta, en este régimen al menos. Y adicionalmente tiene que ser completa, es decir, que esté redactada de manera tal que falte solo el consentimiento o que falte solo la aceptación para que se forme el consentimiento. Si falta algún detalle, entonces, por ejemplo, si hay que negociar algo más, la oferta no va a ser completa. Por ejemplo, sería probablemente una oferta completa si es que yo le digo de nuevo a la Paula, te vendo mi computadora a 200.000. Le estoy indicando, en un caso de compraventa, y por lo tanto se está explicitando la cosa y el precio. En cambio, probablemente no sería, de hecho no es completa, si es que le digo, te vendo mi computador, ¿ya? Yo le digo, te vendo mi computador, y la Paula me dice, ok, pero a 200.000. ¿Qué es lo que técnicamente está haciendo la Paula? Si le digo, te vendo mi computador, y la Paula me dice, ok, pero a 200.000. ¿Qué está haciendo la Paula? Desde el punto de vista jurídico. Condición a la oferta. ¿Está haciendo qué? Está poniendo una condición a lo que usted está ofreciendo para aceptar. ¿Ya? Y efectivamente está incorporando una condición, ¿ya? Y jurídicamente, ¿qué es el acto que está haciendo la Paula? ¿Cómo puede ser calificado ese acto de la Paula? ¿Es una aceptación lo que está haciendo la Paula? No, no es aceptación. Es una aceptación parcial, ¿ya? No es pura y simple, es una aceptación condicional, de hecho, y por lo tanto, técnicamente, ¿qué es? ¿Qué tiene que pasar para que se forme el consentimiento en ese caso? Si yo te vendo mi computador, la Paula me dice, ok, pero a 200.000. ¿Qué tiene que pasar para que se forme el consentimiento? No solamente aceptar la oferta, o sea, también aceptar el precio, profe. Ya, pero en este caso, yo le dije, te lo vendo, y me dice, ok, pero a 200.000. ¿Qué tiene que pasar después? ¿Qué acto jurídico tiene que venir? ¿Y de quién? La tradición por parte de la vendedora. No. ¿Qué tiene que pasar para que se forme el consentimiento? ¿Alguien tiene que hacer algo más o listo se formó el consentimiento? ¿Quién tiene que hacer algo, de hecho? ¿Ella o yo? El vendedor, la vendedora tiene que aceptar si le vende el computador a 200.000. Ya, y por lo tanto, lo que hizo la Paula, ¿qué es? Una oferta. Una oferta jurídicamente, en el fondo la aceptación condicional, ¿verdad? Si no es pura y simple, lo vamos a ver después, técnicamente es otra oferta. Me está ofreciendo a mí la celebración en esas condiciones. Y si yo le digo sí, ¿verdad? Finalmente yo que fui la oferente original, paso a ser la aceptante. En ambos casos, tanto la oferta como la aceptación está perfecta, ¿ya? Ahora, alguien por ahí dijo la tradición o la entrega, no alcancé a ver quién era. La verdad es que estamos hablando de una compraventa, y la compraventa, ¿qué tipo de negocio jurídico es? Estamos hablando de una compraventa bien mueble. Tradición. ¿Cómo se perfecciona la compraventa de un bien mueble? Por la entrega de la cosa. O sea, ¿es un contrato real? No, se entrega es solamente por el consentimiento de aceptar. Ya, ¿y cómo se llaman esos contratos? Consensual. Consensuales, por lo tanto, no se requiere de ninguna entrega para que la compraventa esté perfecta, ¿ya? La compraventa por regla general es consensual. Esto, de nuevo, es en todos los cursos, incluso en los cursos que ya han pasado Derecho Civil y Actos Jurídicos, es un error que siempre está. Entonces, por favor, apréndanselo bien. La compraventa bien mueble
es consensual, por lo tanto, aunque nadie se pase nada, aunque yo nunca le entregue el computador y la Paula nunca me entregue el precio, la compraventa está perfecta. Otra cosa distinta es que se cumpla o no se cumpla. Si una de las partes no cumple, bueno, la otra podrá demandarlo, pero la compraventa existe y es plenamente válida, ¿ya? Eso, entonces requisitos para que se constituya la oferta: primero, que se dirija a persona determinada; segundo, que sea seria; y tercero, que sea completa, ¿ya? Ojo, estos requisitos no excluyen otros requisitos. Por ejemplo, si en la prueba yo les pongo requisitos para que la oferta tenga relevancia jurídica o validez. Les pongo punto 1, qué sé yo, que haya voluntad. Punto 2, que haya un objeto. Punto 3, que sea seria. Todos esos son correctos, porque efectivamente tenemos requisitos específicos para la oferta, pero además tienen que haber requisitos, debe cumplir con todos los requisitos del negocio jurídico, porque la oferta es un negocio jurídico, y asimismo tiene que cumplir, por ejemplo, con los requisitos para que exista voluntad, libertad, raciocinio, y que tenga relevancia jurídica, por ejemplo, que sea expresada, y que sea manifestada, que sea expresada, etc. O sea, si en la prueba yo les pongo requisitos que tiene que cumplir adicionalmente como negocio jurídico, también hay que incorporarlos dentro de la lista, ¿ya? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya. Bueno, ahí tenemos entonces el caso de la contraoferta, que es lo que hacía Paula. Técnicamente es una oferta. La respuesta es una oferta incompleta. Vamos al segundo negocio jurídico relevante, que es la aceptación. Y al igual que en el caso anterior, puede ser clasificada de expresa o tácita. Expresa, verbal o escrita; tácita, si es que se deriva de hecho. Ya, por ejemplo, el caso que planteábamos ayer. Le digo a la señora Juanita del kiosco, me vende un Super 8 y ella no me dice nada, pero me entrega el Super 8. ¿Ya? Entonces, ese acto de entregar el Super 8, bueno, da a entender que aceptó la compra. Y asimismo puede ser pura y simple o condicionada. Pura y simple si se encuentra totalmente conteste con la oferta, y condicionada si es que aquí hay una negociación. Pura y simple, te vendo el computador a 200.000 y me dicen ok. Condicionada si me dicen, mira, no 200.000, te la compro a 150, ¿ya? De nuevo, técnicamente lo que está haciendo la persona que originalmente iba a dirigir a la oferta es una contraoferta, ¿cierto? Y por lo tanto, no forma el consentimiento, ¿ya? ¿Comentarios o dudas? Va, se fue solo. Entonces, nosotros vimos hace un momento atrás los requisitos para que se constituya la oferta, que era, primero, que se dirija a persona determinada en el régimen del Código de Comercio; segundo, que sea seria; y tercero, que sea completa, ¿ya? Como dijimos, en el derecho de consumo no es necesario que se dirija a persona determinada, hay una excepción, pero en el régimen del Código de Comercio sí. Y para que los requisitos para que la aceptación forme el consentimiento, o sea, puede haber aceptación, pero para que pueda formar el consentimiento son, primero, que la oferta esté vigente; segundo, que la aceptación sea oportuna; y tercero, que la aceptación sea pura y simple. Ojo, que suelen confundirse los requisitos de la letra A y B. Por eso les pido, por favor, que se lo aprendan bien, ¿ya? La letra B, que la aceptación sea oportuna, dice relación con plazos legales o convencionales, ¿ya? O voluntarios. Entonces, requisitos para que la aceptación forme el consentimiento: primero, que la oferta esté vigente; segundo, que la aceptación sea oportuna; y tercero, que la aceptación sea pura y simple. Vamos a revisar ahora estos tres requisitos. Primero, que la oferta esté vigente, lo cual implica estudiar desde cuándo está vigente y hasta cuándo está vigente, ¿ya? Primero, ¿desde cuándo está vigente? Y aquí el Código de Comercio es bastante claro y señala, en general, que es desde la aceptación, desde el envío. Dice el artículo 99. El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación. O sea, lo que está diciendo es que desde su envío la oferta se encuentra vigente, porque si no se encontrara vigente yo no podría arrepentirme de la oferta,
¿ya? Minoritariamente, el profesor Avelino León sostiene que la oferta se encuentra vigente desde la recepción de la persona hacia quien iba dirigida, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo a la Paula, Paula, te vendo mi computador a 200.000, bueno, la tesis tradicional y mayoritaria es que desde que yo envío la propuesta, está vigente, y la tesis de Avelino León es que desde que la Paula recibe la oferta, ¿ya? Obviamente recordemos que estamos pensando en este modelo en que prácticamente uno hace las ofertas por correo, entonces puede transcurrir un lapso de tiempo más o menos importante y relevante entre el envío y la recepción por parte del destinatario, ¿ya? Cosa que en general hoy en día dista mucho del panorama actual, ¿ya? Segundo, ¿hasta cuándo la oferta está vigente? Y aquí tenemos dos supuestos. Primero, la retractación, o sea, el arrepentimiento del oferente. Y segundo, los casos de caducidad legal, ¿ya? Dice el artículo 101, dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente su propuesta, el contrato queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos legales, a no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente. Por lo tanto, la oferta pierde vigencia por la retractación, es decir, el arrepentimiento, o bien la caducidad legal. Son causales en que la propia ley dice acá se extingue la oferta. ¿Cuáles son? Bueno, la muerte del proponente, del oferente, y la incapacidad legal del proponente, ¿ya? Vamos con la retractación, el arrepentimiento, ¿ya? Normalmente, la oferta, como habíamos dicho, suele ser revocable, ¿ya? El arrepentimiento consiste en... Perdón, se me fue esta cosita. Ahí sí. Entonces, en este caso estamos hablando de arrepentimiento del oferente. El oferente, yo le dije a la Paula, te vendo mi computadora a 200.000, y después, antes que la Paula acepte, bueno, yo digo, me arrepiento de venderlo, ¿ya? ¿Puedo arrepentirme una vez que la Paula aceptó? Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Dime. Era como parecido a lo que está diciendo usted ahora, que después ¿Ya? de que... ¿Qué pasa cuando las ofertas dicen hasta agotar stock? Y típico que de repente fallan los sistemas y nos dice, ay, quedan tantos productos y sale disponible, Claro. uno lo compra, ya aceptó la oferta, mete los datos, la Claro. tarjeta, todo, hacen el cobro y uno queda después colgado. Claro. Mira, Sigrid, hazme esa pregunta, yo diría que unos 15 minutos más, porque lo que tú estás preguntando, ¿se puede aplicar estas reglas a lo que tú preguntas? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, claro, puede ser discutible, la verdad es que no, porque lo que tú estás planteando es una situación, un vínculo de consumo, porque tú estás hablando hasta agotar stock, ¿cierto? Tú estás pensando en un vínculo entre tú y un proveedor, ¿ya? Entonces, nosotros, el régimen del Código de Comercio es un régimen que originalmente se instauró para ser aplicado entre vínculos entre comerciantes, ¿ya? Y si además decimos que se aplica de manera supletoria al régimen común, bueno, se aplicará también como derecho común. Pero en ningún caso suprime legislaciones especiales. Por ejemplo, si hay reglas especiales que rijan lo que tú estás preguntando, que de hecho existen, se aplica preferentemente a la ley especial que a la ley de protección al consumidor, que regula precisamente lo que tú estás comentando, ¿ya? O sea, en ese caso, aun cuando nosotros sostuviéramos que el Código de Comercio es el régimen común de formación del consentimiento, hay una ley especial, ¿ya? Y eso, entonces, si quieres, lo vemos después cuando veamos qué pasa en el derecho de consumo, ¿ya? Gracias. De nada, ya. Entonces, arrepentimiento de la oferta. Tradicionalmente, la oferta es revocable y por lo tanto, en general, la oferta no obliga, ¿ya? Yo puedo arrepentirme perfectamente de la oferta. O sea, en el régimen del Código de Comercio, la oferta no es vinculante, ¿ya? O sea, me puedo arrepentir. Por lo tanto, no genera obligación, en principio, ¿ya? Dice el artículo 99, ya lo revisamos hace un momento atrás,
el proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiera comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada la oferta o transcurrido un determinado plazo, ¿ya? Entonces, Sigrid, si quieres tú misma, la oferta, una vez que es aceptada, ¿puede ser revocada? Sí, pero en Una vez, el tiempo ¿ya? que establece. Ya, pero por ejemplo, si yo le digo a la Paula, te vendo mi computadora a 200.000 y la Paula me dijo sí, ¿puedo arrepentirme de la oferta? Ah, no, porque ya aceptó. ¿Y qué hay entonces? Ya se formó el negocio jurídico. Exactamente, tenemos un negocio jurídico, ¿ya? Y el negocio jurídico, el contrato, tiene que ser cumplido, ¿ya? Ahora, ¿me puedo arrepentir antes de que ella acepte? Sí, ¿Sí? ¿En general o siempre? en general. Ya, ¿y cuáles son los casos en que no me puedo arrepentir? Lo dice el mismo artículo 99 que tenemos ahí. El proponente puede a esperar a contestación o no disponer del objeto del contrato. Ya, cuando el oferente se comprometió a, ¿qué cosa? A esperar contestación ¿De quién? de la parte que tenía que aceptar. Ya, más que de la parte que tenía que aceptar, de la persona hacia quien va dirigida la oferta. Pues no tenemos idea si va a aceptar o no, ¿ya? Entonces la oferta normalmente es revocable, salvo ciertos casos en particular que el Código de Comercio nos dice que son, primero, cuando el oferente se comprometió a esperar contestación por parte de la persona hacia quien va dirigida la oferta. ¿Y en qué otro caso? ¿En qué otro caso la oferta es irrevocable? O que no esté el objeto del que se... No, si ¿no? ¿ya? El objeto está, pero ¿cuál es el supuesto? O a no disponer del objeto del contrato. Ya, o sea, ¿hasta cuándo? Ay, no sé. Mira, por ejemplo, le digo a la Paula, te vendo el computador a 200.000. La oferta ya es revocable, ¿cierto? El primer caso que habíamos dicho es, salvo que yo le diga, te vendo el computador a 200.000 y voy a esperar hasta que me respondas. Ahí no me puedo arrepentir, ¿ya? Pero el otro caso es que yo le diga, te vendo mi computador a 200.000 y no voy a disponer del computador, o sea, no lo voy a vender, regalar, ni permutar, ni nada, sino hasta que tú me digas que no, o bien hasta un mes más, por ejemplo, ¿ya? Ay, Hasta que la otra persona desechó la oferta o hasta que transcurrió un plazo que yo misma le dije, ¿sí? ahora entendí con el ejemplo. Ya, súper. ¿Alguna duda de esto? Por lo tanto, por regla general, en el régimen del Código de Comercio, la oferta no obliga, ¿ya? Vamos a ver, como bien preguntó Sigrid, que en el derecho de consumo es muy distinta la situación, ¿ya? Ahí la oferta, por regla general, sí obliga, salvo los casos de abuso del derecho, pero en general sí obliga, ¿ya? Y tenemos regla general es revocable, excepcionalmente es irrevocable cuando yo me comprometo a esperar respuesta o me comprometo a no disponer del objeto hasta que la otra persona o la otra parte desechó la oferta o bien transcurrió un determinado plazo, ¿ya? La retractación, cuando yo digo me arrepiento de la oferta, ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿Qué tipo de negocio jurídico es? Primero, yo digo, ya me arrepentí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de negocio jurídico es? Si yo les pido calificar la retractación de la oferta desde la clasificación de las obligaciones que revisamos, ¿qué me dirían ustedes? Un acto jurídico unilateral. Ya, primero es un acto jurídico unilateral, ¿cierto? Efectivamente es así, ¿ya? Ahora, pregunta, la facultad que tiene el oferente de retractarse, ¿qué es? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Por qué yo puedo arrepentirme de la oferta?
quién me dio la facultad de arrepentirme? La autonomía, la voluntad. Ya, pero en concreto, en nuestro ordenamiento jurídico, en el régimen del Código de Comercio, ¿quién me dijo puedes arrepentirte? ¿Quién me dio la facultad a mí para arrepentirme? El legislador. El legislador, exactamente. Por lo tanto, ¿con qué lo podemos vincular? Si es un elemento que el legislador incorpora al negocio jurídico, que es la oferta, la revocabilidad. De la naturaleza. De la naturaleza, exactamente. Porque es un elemento que el legislador lo incorpora, me dice, tú puedes arrepentirte, pero además puedo modificarlo, porque me dice, puedes arrepentirte, pero si quieres, puedes limitar tu facultad de revocar. Si quieres, puedes tornar en obligatoria la oferta. O sea, es un elemento de la naturaleza del negocio jurídico. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Ya, sigamos entonces. Efectos de la retractación, ¿verdad? Yo me arrepentí aquí, pasa una cuestión un poco curiosa, ¿verdad? Porque dice acá la retractación tempestiva, o sea, dentro de los márgenes que permite el legislador, o sea, desde el envío y hasta antes de la aceptación, salvo los casos obviamente de oferta obligatoria, impone al proponente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la propuesta hubiera hecho y los daños y perjuicios que hubiera sufrido. Sin embargo, el proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar cumpliendo el contrato propuesto. Entonces, es un poco curioso esto, porque me está diciendo, puedes arrepentirte, ¿ya? Porque la oferta es voluntaria, salvo los casos en que es obligatoria. Pero si te arrepientes, tienes igual que indemnizar los daños que sufrió la contraparte por tu arrepentimiento. Entonces, es un poco curioso, porque me dice, puedes arrepentirte, pero tienes que indemnizar los daños o bien celebrar el negocio jurídico, ¿ya? Por supuesto, la retractación que es intempestiva, o sea, que ocurre una vez que ya hubo aceptación, entonces, y aquí ya no cabe revocación, porque ya el negocio jurídico se formó el consentimiento, y en la mayoría de los casos, cuando el negocio jurídico es consensual, además se formó el contrato, ¿ya? ¿Comentarios o dudas? Luego tenemos los casos de caducidad legal, es decir, cuando muere el proponente, o la incapacidad legal sobreviniente del proponente. Proponente, oferente son sinónimos, ¿ya? ¿Dudas o consultas hasta acá? Ya, miren, hay un supuesto un poco también conflictivo que dice relación con un caso en que se presenta irrevocabilidad, pero caducidad. Por ejemplo, Pedro ofrece la venta de su auto a José y se compromete a no disponer del bien si no está desechada la oferta, ¿ya? Por una parte, tenemos una oferta irrevocable, porque el oferente, Pedro, se comprometió a no disponer del bien del auto hasta desechada la oferta. O sea, un caso de oferta obligatoria. Entonces, por ese lado, la oferta no debería perder vigencia. Pero ocurre de que antes de que José responda, Pedro muere. Entonces, tenemos primero una oferta irrevocable, pero por el otro lado, tenemos que la ley ordenó la caducidad de la oferta. ¿Qué gana? ¿La oferta se mantiene porque es irrevocable o bien caduca porque murió este caballero? ¿Qué piensan ustedes? Caduca. ¿Por qué? ¿Por qué gana la caducidad a la irrevocabilidad? Porque con la extinción de la persona, con el fin de la persona, vencen algunos contratos. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Este es un caso que no está expresamente resuelto y por lo tanto tenemos aquí dos posibles respuestas. Primero, que no opera la causal de caducidad. Gana, por lo tanto, la irrevocabilidad de la oferta. ¿Por qué? Porque el artículo 101 no distingue, no dice salvo que opere una causal de caducidad, ¿ya? Pero en cambio la otra, opera la causal de caducidad porque el artículo 101 no distingue. Lo que acaba de decir la Sigrid es muy importante porque la Sigrid me da la impresión de que lo vinculó con la materia que vimos el primer semestre y que se refiere a los efectos de la extinción de la personalidad, cuando muere la persona, ¿cierto? Y efectivamente en ese momento nosotros estudiamos que con la muerte de la persona se extingue la oferta, con la muerte del oferente, ¿ya? Y por otra parte hay otra tesis que dice que prima la irrevocabilidad
y por lo tanto también el código CAN no distingue y por lo tanto debería mantenerse entonces la irrevocabilidad. No hay uniformidad de criterio, yo les planteo las dos posibles soluciones. Finalmente, que la aceptación sea oportuna, es decir, dentro de plazo, estamos en el segundo requisito. ¿Cuál es el plazo? Primero, lo puede establecer las partes, un plazo voluntario. O segundo, si es que las partes o el oferente no establece el plazo, el legislador sí lo hace, ¿ya? Y el legislador lo hace en base a las características de la oferta. Dice así: para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirigiere, y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso, ¿ya? Surge entonces esta noción de los plazos legales, y en que tenemos que distinguir según el tipo de oferta. Si la oferta fue verbal, entonces la aceptación debe ser realizada en el acto de ser conocida por la otra persona. En cambio, si fue escrita, hay que distinguir, ¿verdad? Si la persona a quien se dirigió la oferta reside en el mismo lugar que el oferente, son 24 horas. En cambio, si se encuentra situado en un lugar diverso, es a la vuelta de correo. Si ustedes se fijan, obviamente esto a la vuelta de correo, 24 horas, es muy propio del siglo XIX. Hoy en día las ofertas se hacen y se aceptan prácticamente por términos tecnológicos, ¿ya? Entonces, eso ha implicado que hay una distinción de los negocios jurídicos entre ausentes y entre presentes, ¿verdad? Que, en que también entra en crisis, porque originalmente, si uno revisa los manuales antiguos, el contrato entre presentes, ¿verdad? Se está pensando entre dos personas que se encuentran en el mismo lugar, y entre ausentes están en diversos lugares. Pero si nosotros pensamos, claro, bueno, yo le mando por WhatsApp a una amiga, te vendo mi computadora a 200.000 y la otra me acepta, ¿qué sentido tiene de distinguir si es que la otra se encuentra en Santiago, se encuentra en Talca, se encuentra en Alemania o en China, ¿verdad? La lógica, por lo tanto, ha cambiado. Entonces, esta distinción también ha entrado un poco en crisis. ¿Dudas o consultas? Ya, aquí luego viene una regla también muy curiosa y criticada, porque dice, en caso de aceptación extemporánea, o sea, si el aceptante aceptó, pero una vez que han transcurrido estos plazos, el plazo que dijo el oferente o el plazo que el legislador estableció, ¿verdad? El proponente será obligado bajo responsabilidad, daño y perjuicio a dar pronto aviso de la retractación. Entonces es curioso porque incluso con la aceptación extemporánea, o sea, incluso si el oferente le dijo que espere un plazo, más encima, y el otro aceptó fuera de plazo, tiene que indemnizar de los perjuicios causados al eventual aceptante. Entonces también una solución que ha sido criticada porque en el fondo se establece una acción indemnizatoria en favor de una persona que aceptó extemporáneamente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Finalmente, que la aceptación sea pura y simple, ¿ya? Es decir, que coincida exactamente con los términos de la oferta. Como habíamos dicho, si es que la persona lo que está haciendo es incorporar un nuevo elemento, entonces es una contraoferta, realmente no es una aceptación, o una aceptación incluso condicional, una aceptación que no es pura y simple, en el régimen del Código de Comercio no forma el consentimiento, sino que se constituye en otra oferta que requiere de una aceptación del originalmente oferente para que pueda formar el consentimiento. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa con la aceptación parcial? Acá nos encontramos con el caso en que la oferta se refiere a varios objetos, ¿ya? Por ejemplo, te vendo mi auto, mi moto y mi bicicleta, todo por 7 millones de pesos, ¿ya? Después, otro ejemplo, te vendo el comedor con las 6 sillas por 300.000 pesos. Un segundo ejemplo. Tercer ejemplo, te vendo una camada de perros, no sé, camada de perros labradores, que son 6 labradores, por
1.000.000 de pesos, ¿ya? Y el otro, la otra persona hacia quien va dirigida la oferta, en el primer caso me dice, ok, pero solo quiero el auto. En el segundo ejemplo me dice, ok, pero solo quiero las sillas. Y en el tercer ejemplo me dice, ok, pero solo quiero 3 perritos. ¿Ya? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se habrá formado el consentimiento o no se habrá formado el consentimiento? Depende si la otra persona acepta que sea así, o sea, de todos los bienes que estaba vendiendo, que elija solamente uno o dos, depende de la persona. Ya, entonces lo que tú estás diciendo en el fondo es que esa aceptación no forma el consentimiento. Porque en el fondo es una contraoferta, lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? Exactamente, bro. Ya, ¿alguna otra opinión? A ver, este es un caso no regulado expresamente por el Código de Comercio. Por lo tanto, aquí hay diversas opiniones. Entonces, ¿qué soluciones pueden darse? Primero, distinguir según si la oferta es divisible o no, ¿ya? Entonces, probablemente es muy distinto que yo diga vendo una camada de perros, que son 6 individuos distintos a lo mejor, que si yo le digo te vendo el comedor con las 6 sillas. Esto se vincula mucho con lo que vamos a revisar nosotros el próximo año en Derecho de Bienes respecto a la calificación de los bienes. Porque hay casos en que, por ejemplo, uno puede decir aquí, hay una universalidad. Por ejemplo, si alguien dice te vendo mi biblioteca, claro, alguien podría decir, mira, te están vendiendo 200 libros. O a lo mejor la otra opción es decir, esa es una universalidad, te la están vendiendo como una universalidad, como un solo objeto, ¿ya? Como una universalidad de hecho, en ese caso. Nos están vendiendo los 200 libros. Entonces, si entendemos que la oferta es divisible, entonces se podrá haber formado el consentimiento respecto de cada uno de los individuos si son divisibles. Pero en cambio, si es indivisible, entonces no va a haber formación de consentimiento. Y se formará una contraoferta, como dijo exactamente Sigrid, ¿ya? Pero eso dependerá mucho de cómo califiquemos el bien. Si son, por ejemplo, bienes divisibles o si son bienes indivisibles, si es una universalidad jurídica, una universalidad de hecho, etcétera, ¿ya? Porque después viene el tema de, por ejemplo, si no son similares, a lo mejor los perritos, podemos dividir el precio por cantidad de perritos, ¿ya? Pero a lo mejor en el caso del auto, la bicicleta y la moto, claro, ¿qué cuesta más o qué cuesta menos? Entonces ahí no habría una confluencia exacta del consentimiento de las partes. Profe, ¿Sí? yo he visto, una vez vi un programa de esos tacaños extremos, ¿Ya? y ellos compran todo como por separado. Por ejemplo, la persona le dice, ya mira, te vendo esta caja de 12 colores de lápices en 1.000. Y ¿Ya? el tacaño extremo le dice así como, no, solamente quiero 2 y te doy 50 pesos. Así. Ya. Es como, hay gente así aquí, o sea, yo he visto porque yo trabajo como vendiendo cosas ¿Ya? y no sé, igual es molesto. ¿Qué en ese caso? Pero a ver, ¿tú trabajas vendiendo cosas como proveedora? No, O... como vendedora. Claro, pero tú, por ejemplo, cuando vendes cosas, tú estás actuando dentro de una relación de consumo o una relación así como particular. No entiendo la... Por ejemplo, ¿tú eres vendedora de algún local comercial? algo así. Algo así. Ya, porque si está dentro del ámbito de consumo, entonces nos vamos a lo que vamos a ver unos minutos más, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el ámbito de consumo, tampoco es que el consumidor pueda decir, ah, ya te compro 5 y a tal precio, sino que en el fondo el proveedor suele hacer una oferta y el consumidor ve si contrata o no. Nada obsta a que puedan negociar otros términos, pero tiene que haber un mutuo acuerdo. ¿Ya? O sea, el consumidor no puede llegar y decir, ya, pero te compro, por ejemplo, lo mismo, te vendo un comedor con 6 sillas. Si te lo venden como unidad, no me parece lógico que el consumidor llegue y diga, te compro solamente las sillas. O sea, el proveedor puede negarse a la contratación habiendo un motivo justificado. Si no hay motivo justificado, está obligado a vender. Por eso, como les adelantaba, la oferta en derecho de consumo sí es obligatoria, ¿ya? Pero cuando hay un motivo justificado, puede rechazar la venta o sea, rechazar la celebración de negocio jurídico.
Y claro, si alguien quiere regatear algo, en cualquier ámbito tiene que haber un mutuo consentimiento, si no, no puede ser. Recordemos que en el régimen del Código de Comercio incluso la oferta suele no obligar. Ya, pero ¿Algún otro comentario? Ya, momentos momentos cuando se forma el consentimiento. ¿Por qué es importante determinarlo? Primero porque en ese momento las partes tienen que ser capaces, vamos a revisar después el requisito de la capacidad, porque el objeto tiene que ser lícito en el momento de la formación del consentimiento. Vamos a revisar después, por ejemplo, no tiene que estar embargado al tiempo la celebración del negocio jurídico con, las discusiones que vamos a ver a propósito del objeto, porque cuando se forma el negocio jurídico, y particularmente los consensuales, cuando se forma el consentimiento, en ese momento se entienden incorporar las leyes, es decir, si después cambia la ley, bueno, a ese negocio jurídico le regirán las leyes vigentes al tiempo de la celebración. Porque desde la formación del consentimiento comienza a producir consecuencias jurídicas, salvo que esté sometido a alguna modalidad, porque después tampoco el oferente no puede retractarse, se ha formado el negocio jurídico, los plazos de prescripción y también la aplicación de la teoría del riesgo, o sea, las cosas perecen para el dueño, y en este caso, si no ha habido tradición, como nosotros tenemos una solución un poco diferente al régimen francés, perecen para el acreedor, ¿ya? Ahora, ¿cuándo, en qué momento se forma el consentimiento? Y aquí hay diversas teorías, que son las que están en rojo. Primero tenemos la emisión de la oferta. Yo le digo a la Paula, te vendo mi computador a 200.000. La Paula recibe la oferta, ¿ya? Y ahora vienen ciertos hechos que ocurren después de que ella recibe la oferta. Primero, ella declara la situación, dice sí. Segundo, ella emite la aceptación, me manda la carta en que dice sí. Tercero, yo recibo la carta en que la Paula me dice que sí. Y cuarto, yo tomo conocimiento de la aceptación, o sea, abro la carta, la leo y digo, ok, la Paula me dijo que sí. Obviamente, imagínense este esquema de nuevo, súper siglo XIX, hoy en día esta cuestión pasa prácticamente al instante, o sea, yo envío la respuesta y el otro probablemente la recibe al tiro. Entonces, tradicionalmente se ha entendido que de estos momentos en rojo, ¿ya? Declaración, expedición, recepción y conocimiento, en Chile regiría la de declaración de la aceptación. Salvo, por supuesto, que las partes hubieran establecido otra cosa, y aunque se forma el consentimiento, no se forma el negocio jurídico en los contratos reales y solemnes, puesto que en esos casos falta la entrega o la solemnidad según el caso, y en la donación en que falta, además se requiere la notificación de la aceptación, un caso especialmente regular. Lugar en que se forma el consentimiento, en general donde se encuentra el aceptante. Ya, ¿dudas o consultas? En segundo término, esto lo vamos a ver más rápido. Aquí están los artículos que ustedes los pueden ver en su casa y pasemos directo a la regulación. El segundo régimen supletorio es el régimen de la compraventa de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. Acepta la manifestación expresa y tácita de la voluntad, incluyendo el telegrama y el telex, y el silencio no lo acepta como aceptación. No lo acepta, bueno, valga la redundancia, no lo acepta como manifestación de la voluntad, ¿ya? La oferta lo define expresamente, lo que no hace el Código de Comercio, lo define como la propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas, ¿ya? De nuevo, tiene que ser a persona determinada, aunque sea una o más, pero tiene que ser a persona determinada. Tiene que ser completa y tiene que ser seria, ¿ya? La aceptación, por su parte, también la define y señala que es una declaración u otro acto del destinatario que indique asentimiento de la oferta. Ya aquí está explicitando lo que nosotros ya habíamos revisado desde la teoría. Requisitos de la oferta, al igual que en el caso anterior, es que la oferta esté vigente, que la aceptación sea oportuna y que sea pura y simple. Que la oferta esté vigente, se entiende aquí expresamente, aquí no hay discusión porque el legislador lo establece, desde la recepción de la oferta hasta la retractación, ¿ya? Por regla general, al igual que en el caso del Código de Comercio, es revocable, salvo los casos en que es irrevocable, en que se indica la irrevocabilidad en la oferta, ¿ya?
plazo para la aceptación u otra forma, o el destinatario ha podido considerar razonablemente que la oferta era irrevocable, ¿ya? O sea, si de los términos de la oferta, el destinatario de la oferta pudo derivar o pudo comprender que era irrevocable, ¿ya? Por eso es muy importante la redacción. Contra excepción, la oferta puede ser retirada si su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Y además encontramos la pérdida de vigencia por el rechazo de la oferta. O sea, el aceptante dice no. Ahí tienen los artículos de nuevo. Que la aceptación sea oportuna. Aquí, por supuesto, tenemos un plazo convencional. Y acá, respecto al plazo legal, el legislador está estableciendo un plazo razonable, o sea, un criterio valorativo, ¿ya? De acuerdo a las circunstancias de la transacción y la rapidez de los medios de comunicación utilizados por el oferente. En el caso de la aceptación verbal, la aceptación debe ser inmediata, salvo que las circunstancias indiquen otra cosa. Si ustedes se fijan, está agregando la noción de contexto del contrato en la regulación de los efectos, o del contexto del negocio jurídico, en realidad, la oferta y la aceptación, que es una noción bastante más moderna. Hoy en día se está comprendiendo, y aquí es muy importante, por ejemplo, los trabajos de la profesora María García Brand o Carlos Pizarro, en orden a considerar que el contexto del contrato es relevante al momento de determinar la vigencia y los efectos del negocio jurídico. O sea, no solo lo que señala el negocio jurídico no es solo una noción normativa, sino que también se encuentra inmersa dentro de una realidad. Y eso tiene que ser tomado en consideración al tiempo de indagar la vigencia y los efectos del negocio jurídico. Aquí, como les decía, reconoce ciertos medios de comunicación que para la época eran actuales, hoy en día ya prácticamente no sé, no son muy utilizadas, imagínense. El cómputo de plazo desde el inicio de la oferta, y aquí se distingue entre el telegrama, la carta, teléfono, telex y otros de medios de comunicación instantánea. La verdad, bueno, el teléfono sigue utilizando, la carta poco, pero telegrama, telex, poco, ¿verdad? No es tanto, no se utiliza mucho en el régimen, en el estado actual. Bueno, días corridos. Y en el caso de la aceptación extemporánea, no forma el consentimiento y excepcionalmente forma el consentimiento si el oferente sin demora informa de ello al destinatario. O si la aceptación ha sido enviada en circunstancias tales que si su transmisión hubiera sido normal, habría llegado dentro de plazo. Salvo que el oferente informe verbal o mediante una comunicación al aceptante la caducidad de la oferta. Bien. ¿Qué más? Aceptación pura y simple. Otro requisito de la aceptación en el régimen de la Convención de Viena. Y por regla general, las adiciones o modificaciones no forman el consentimiento porque constituyen una contraoferta, salvo que no alteren sustancialmente la oferta, ¿ya? O que el oferente manifieste su disconformidad sin demora justificada. Ya. Por regla general, la formación del consentimiento en el régimen de la Convención de Viena se produce con la recepción de la aceptación por parte del oferente, excepcionalmente si las partes de los usos han establecido que la aceptación se realice mediante un acto particular, entonces valdrá ese acto particular. ¿Dudas o consultas? Si ustedes se fijan, los requisitos generales son similares en el Código de Comercio y en la Convención de Viena, con la diferencia de que el contenido de algunos de ellos es modificado por la Convención de Viena en razón del tiempo en que se dictó, ¿ya? Comentarios. Bueno, llegamos finalmente, y con esto vamos a terminar, a algunas reglas especiales vigentes en la Ley de Protección al Consumidor. La primera es que en la Ley de Protección al Consumidor se regula una especie, un tipo particular de oferta, ¿ya? Define la oferta como una práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios a precios rebajados en forma transitoria, en relación a los habituales respectivos establecimientos. Entonces, para el derecho de consumo la oferta es eso. O sea, yo ofrezco, no sé, normalmente
sé, una tienda comercial ofrece los computadores, el precio normal es 500.000 y luego por una oferta la ofrece a 300.000. Para que sea una verdadera oferta, los términos de la ley de protección tienen que pasar dos cosas. Primero, que se rebaje el precio. Y segundo, que esa rebaja sea transitoria, ¿ya? En este caso, de 500.000 a 300.000. Pero además, que lo normal sea el precio superior. O sea, que la rebaja sea transitoria. No sé si a ustedes en algún momento les tocó, bueno, cuando viajan en bus, entonces probablemente les tocó que en ciertas fechas, por ejemplo, para Navidad, Año Nuevo o para el Día de la Madre, el precio sube al doble. Ya no sé si les tocó, a mí me ha tocado muchísimas veces. El precio del bus, el precio de lo que sea, del tren, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la explicación cuando uno dice esto es un abuso? ¿Cómo es posible que suban al doble el precio para estas fechas importantes? Y algunas entidades lo que han señalado es, lo que pasa es que durante todo el año hay una oferta y ahora estamos cobrando el precio normal. Y esa es la justificación. ¿Les parece adecuado esa explicación? ¿Les parece correcto según lo que estamos conversando? Sí, a mí sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿A nadie le suena extraño esto de que no, durante todo el año estás en oferta y ahora en esta época te cobramos lo que realmente corresponde? La definición que habla sobre específicamente como en un plazo transitorio. No es como permanente ni también la definición de transitoria a qué se refiere, pero como un año no es como un año entero, no es como referencia a una palabra transitoria. Exactamente. Esa es la explicación. Ahora, en Chile no tenemos regulación de precios, por lo tanto, efectivamente, los buses, los aviones, lo que sea, te pueden cobrar lo que quieran durante cualquier época del año, pero lo que no pueden hacer es llamarlo oferta. O sea, no pueden decir durante todo el año estamos en oferta y ahora te cobro lo que corresponde. Eso no puede ser, ¿ya? Porque eso es lo que están diciendo es una información errada y por lo tanto hay una infracción ahí a la ley de protección. Si bien no hay infracción por cobrar lo que quieran, hay una infracción al llamar oferta a una cuestión que no es oferta. ¿Por qué? Para que sea oferta, la disminución tiene que ser transitoria, ¿ya? ¿Dudas o consultas? Bueno, encontramos también que la manifestación de voluntad, aquí esto lo vimos en la mañana, ¿cierto? Con la expresa no hay ningún problema. La tarjeta tampoco la prohíbe, sin perjuicio de que en ciertos casos, por supuesto que, aunque no prohíbe la manifestación tácita, lo que nos vamos a preguntar si efectivamente concurre la información adecuada o concurre un acto libre por parte del consumidor. En el caso Cencosud que vimos en la mañana, ¿cierto? Es decir, si el consumidor sigue utilizando la tarjeta, bueno, la pregunta es, ¿la sigue utilizando y realmente esa utilización es un hecho inequívoco de que quiere aceptar que le suban de 4.90 a 9.90 o a 900? ¿O no le quedó otra? Caso. ¿Ah? ¿O no le quedó otra? Que es un poco lo que nos decía Benjamín en la mañana, ¿ya? El silencio está totalmente prohibido. Aquí ni siquiera por la convención o el acuerdo de voluntad no se puede incorporar el silencio como manifestación de la voluntad. ¿Dudas o consultas? Bueno, si en el régimen del Código de Comercio y de la Convención de Viena yo me puedo arrepentir de la oferta, en el régimen de la Ley de Protección al Consumidor no. El proveedor no se puede arrepentir de la oferta, ¿ya? Dice el artículo 13, los proveedores no podrán negar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios comprendidos en respectivos giros o en las condiciones ofrecidas. Por lo tanto, si lanzó al mercado un producto, no puede arrepentirse. No puede llegar el consumidor y decirle, no te lo vendo, ¿ya? Solamente por razones justificadas. Por ejemplo, que solamente queden alimentos en la vitrina pero estén con la fecha caduca. Ahí está justificado porque puede dañar la integridad del consumidor. Pero, realmente casos verdaderamente justificados. Si no, está obligado no es que obligado a contratar realmente, es que la oferta, y esto acuérdenselo para el lunes próximo, constituye un punto de no retorno. Y por lo tanto, si es que se retira, si quiere arrepentirse de la oferta, no, es verdad que no va a ser obligado a contratar, pero va a tener que indemnizar
y pagar una multa, ¿ya? Después, otro punto importante, el artículo primero, número 4, dice, la publicidad, bueno, define publicidad, la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto para informarlo y motivarlo a contratar, etc. Lo importante es lo siguiente, dice, se entienden incorporadas al contrato las condiciones objetivas contenidas en la publicidad al tiempo de la celebración del contrato. Es decir, lo que el proveedor informa o publicita al tiempo de la celebración del negocio jurídico es obligatorio si el otro acepta, ¿ya? Por ejemplo, si es que, qué sé yo, las zapatillas que me están ofreciendo en la publicidad, este es un caso real, dice que yo con estas zapatillas voy a bajar el doble de peso y yo acepto esa oferta y compro las zapatillas y ello no ocurre, hay un incumplimiento contractual. O sea, todo lo que se dice en la publicidad tiene que cumplirse, porque si el consumidor adquiere el producto y no se cumple, hay incumplimiento contractual. Obviamente, esto con las licencias que correspondan en cuanto, esto lo vamos a ver después de nuevo a propósito del dolo, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno comprende con el mensaje? Porque, por ejemplo, cuando viene la Red Bull y nos dice la bebida que te hace volar, me imagino que nadie va a pensar que se toma una Red Bull y sale con alita, ¿cierto? Y si eso no pasa, voy a demandar a Red Bull, ¿sí? Porque ese mensaje no es apto para generar un engaño, nadie va a creer que es así. Entonces, 3 elementos importantes hasta ahora. Primero, la oferta sí obliga, ¿ya? Obliga en cuanto a la necesidad de contratar y obliga en cuanto al contenido, ¿ya? Segundo, la publicidad obliga también una vez que ha sido aceptada por el consumidor porque se entiende incorporada al contrato, ¿ya? No significa que si no es aceptada por el consumidor y la publicidad es engañosa, el tipo salga libre así, se lave las manos. Va a haber otra infracción, pero eso ya en el campo de la publicidad falsa o engañosa. Y tercero, el silencio no constituye manifestación de la voluntad en los negocios de consumo. Quisiera agregar en este punto 2 datos adicionales, porque se nos está acabando el tiempo. Primero, que a propósito del precio, el artículo 18 establece también una regla especial. Dice que no te pueden cobrar más que el precio, un precio superior al exhibido, informado o publicitado. Por lo tanto, en este punto, el precio de la oferta, además, te está reiterando la obligatoriedad, ¿ya? Porque si te dicen que cuesta 10.000 y te lo están cobrando a 20.000, bueno, el precio ofrecido es vinculante. Se reitera la regla de la obligatoriedad de la oferta a propósito del precio, ¿ya? Y asimismo el artículo 3, cuando establece en su letra C, yo les recomiendo leer el artículo 3 porque están los derechos básicos del consumidor, dice el derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de servicios. Por lo tanto, si se ofrece un producto, entonces ese producto tiene que ser un producto o servicio y el consumidor quiere contratar, el proveedor está obligado, ¿ya? No, y si no quiere contratar, tiene que tener una razón realmente justificada, porque si no, puede haber una discriminación arbitraria, ¿ya? En derecho de consumo se permiten las discriminaciones, pero mientras sean razonables, ¿ya? La discriminación de por sí no es mala, porque piensen ustedes, por ejemplo, las cajas preferenciales, o ahora los horarios preferenciales para público de riesgo. Hay una discriminación porque se está haciendo una diferencia, pero no es arbitrario, ¿ya? Pero en cambio sí sería arbitrario si es que a un consumidor que quiere comprar un producto, ¿verdad? A él no se lo quiere atender porque, por ejemplo, tiene síndrome de Down, que son casos reales que les estoy comentando. Eso es discriminatorio de manera arbitraria, ¿ya? ¿Dudas o consultas? Ya, vamos a terminar, entonces. Primero, que en los contratos electrónicos, expresamente, y esto es algo que por favor grábense en la cabeza porque es algo muy, muy particular, dice que el consentimiento de los contratos electrónicos no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos. Si tú quieres contratar electrónicamente, pero no te dieron la posibilidad, por ejemplo, de bajar los términos y condiciones, el contrato no existe, porque el consentimiento no se formó, ¿ya?
Y finalmente, esto se los voy a pedir que los lean ustedes. Artículo 3 bis y 3 ter de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores establece un derecho de retracto, pero únicamente un derecho de retracto si es de arrepentimiento. Cuando tú celebraste un negocio jurídico con el proveedor, tú puedes arrepentirte de ese negocio jurídico dentro de un plazo, que usualmente son 10 días. Pero solamente en Chile se establece, primero, para los contratos electrónicos, segundo, para los contratos de educación superior, pero cuando los alumnos se encuentran en primer año, y tercero, cuando te invitan a una reunión para conocer un producto o servicio y solo te permiten aceptar o rechazar en ese momento. Entonces yo les pediría que ustedes revisen por su cuenta, para hacer nuestro break, el 3 bis y el 3 ter de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Cuando Sigrid pregunta, ¿qué ocurre en el caso de, ahí tenemos el caso Cencosud, les voy a mandar el PowerPoint completo, ¿verdad? Esta es la cláusula que nosotros revisamos en la mañana, subió de 4.90 a 9.90, ¿cierto? Tenemos lo que dijo el tribunal, y tenemos también una sentencia que les recomendaría revisar ustedes por su cuenta. Ya, ahora la Sigrid lo que preguntaba es lo siguiente, decía, hay un catálogo que dice vendemos computadores a 300.000 y yo voy a la tienda y me dicen, no hay, ¿verdad? Y dicen, Sigrid, ¿el aviso decía hasta agotar stock o no? Ya, para agotar stock. Decía el aviso. Sí, pero me refería, por ejemplo, a las compras por internet, que uno de repente la hace y no hay stock y después uno queda colgado, no te quieren devolver la plata. Ah, no, pues eso ya es el colmo. Pero ponte tú, o sea, ¿qué puede pasar? Y en internet tampoco decía hasta agotar stock. O sea, se suponía que sí, pero usted lo compró igual porque le dejó el sistema comprarlo. Porque pasa. Ah, ya, claro. Bueno, lo que pasa es que la fórmula de hasta agotar stock es una fórmula que ha sido muy cuestionada porque es un poco arbitraria, o sea, no te está diciendo mucho. Recuerda que dentro de la Ley de Protección al Consumidor, un derecho muy relevante es el derecho a la información. Entonces te dicen hasta agotar stock, pero realmente no se están dando un parámetro objetivo. Entonces, queda un poco al criterio del proveedor. Puede dar lugar a una situación arbitraria. Mira, cuando quiero hay stock y cuando no quiero no hay stock. ¿Te fijas? Entonces, desde el punto de vista de los tribunales, lo que han sostenido es que esa fórmula no cumple con la ley de protección, con el estándar de la ley de protección. Tiene que decir expresamente el stock es 100, 20, 1, pero no hasta agotar stock, ¿ya? Y si es que tú compras, ¿verdad? Si el sistema te permite comprarlo, entonces se entiende que había stock. Porque si no había stock, entonces la empresa debió, por algún medio computacional, no permitir la compra. Entonces, si tú compraste y tú aceptaste, por lo tanto, es una compraventa bien mueble, hay un incumplimiento de contrato si no te cumple. ¿Ya? Y lo mismo, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué se empezó a demandar esto? Porque algunas empresas ponían hasta agotar stock, y si yo computadora 300.000, costaban 500.000, el consumidor iba corriendo a comprar, y llegaba a la tienda, no, que eran 5 computadores, pero te ofrezco estos otros. Entonces era un incentivo para que el consumidor fuera a la tienda, pero finalmente le vendieran otros de mayor precio. Entonces por eso ya la jurisprudencia en general está más o menos uniforme de que la fórmula hasta agotar stock no cumple con los estándares de información de la ley de protección. ¿Ya? Bueno, y que no te vuelan el precio, eso ya es eso ya es el colmo. O sea, lo que yo he visto es que cuando el proveedor no le conviene, dice no hay stock, te vamos a devolver el dinero, ¿ya? Pero si además no te quieren devolver el dinero, ahí hay de todo, pues enriquecimiento sin causa, incumplimiento contractual, hay, infracción por donde tú lo mires. ¿Dudas, consultas? O sí, no sé si quieres agregar algo más. ¿O alguien quiere agregar algo más? ¿Alguna consulta, caso? Profe, yo tengo una duda. Ya, cuéntanos. Con respecto de la venta de internet también. Lo que pasa es que algunas empresas comprometen también una fecha de entrega y no sé si la legislación aún no llega a este punto. Porque uno como consumidor siempre espera que el producto llegue en esa fecha y resulta que puede pasar una semana. Yo por lo menos llevo esperando una semana. Puede pasar una semana, 2 meses y no llegan los productos y he salido hartos casos de lo mismo. Bueno, ¿qué pasa en Entonces, este caso? ¿Quién habló que no alcancé a ver? Maximiliano. Ya. Sí. Maximiliano dice, ya, yo compré, no sé, un computador que me iba a llegar en 10 días y no llegó en 10 días. ¿Qué hay ahí?
En incumplimiento del contrato, ¿no? Hay un incumplimiento, o sea, de hecho ahí hay un plazo, entonces si no se cumple el plazo, hay directamente un incumplimiento de contrato. ¿Qué ha pasado este año? Mira, este año, por razones de la pandemia, se ha entendido de que el cumplimiento puede sufrir ciertas alteraciones, ¿ya? Entonces, se ha permitido como que se relaje un poco la regla del cumplimiento, en el sentido de que el cumplimiento puede adecuarse. A lo mejor no te lo entregan en 10 días, pero te lo entregan en 20, por ejemplo. Pero por razones de caso fortuito, ¿ya? Pero por eso, en el fondo, eso era sostenible probablemente en los primeros negocios jurídicos, cuando nadie entendía nada de lo que estaba pasando, ¿cierto? Cuando tú lo compraste en marzo y te dijeron ya 10 días y bueno, y vino lo que vino. Pero si tú compras ahora, por supuesto que el proveedor tiene que proponer los plazos considerando lo que está pasando, ¿ya? No puede proponerte un plazo y decir, no, es que la pandemia, porque la verdad es que ahora, al tiempo de la formación del consentimiento de ahora, todos sabemos lo que está pasando, todos sabemos los problemas y todos sabemos las dificultades de recibo de productos, de despacho, etcétera, que hay. Entonces, hoy en día es insostenible que te informen un plazo y no lo cumplan, ¿ya? Salvo casos muy, muy excepcionales. Al principio sí, en marzo sí, pero hoy en día la verdad es que no. Entonces, mi duda es que si se quisiera interponer una acción, se podría hacer ahora. Sí, por supuesto. Probablemente, yo no te puedo decir vas a ganar, porque eso nadie lo puede decir. Pero hoy en día, si los tipos no te cumplieron dentro de plazo, probablemente te iría bien. Artículo 12. Ya. Artículo Ya. 12 de la ley de protección al consumidor, ¿verdad? Incumplimiento contractual. Profe, Eso quería saber, profe, gracias. Sí, de nada. Y bueno, ahí puedes ir a juzgado policía local, que no requieres abogado, puedes comparecer personalmente. Es un procedimiento más sencillo, más rápido también. Ya, gracias, Claro, profesor. ahora lo que sí, en policía local en general no están dando daño moral, ¿ya? Para este tipo de casos. Usualmente están dando más para cuando hay lesiones a la integridad, ¿ya? Pero sí, tú puedes pedir la multa para ello y puedes pedir tu propia indemnización de perjuicios que tú puedas acreditar. Gracias, profesora. De nada, ¿alguien quería decir algo más? ¿qué pasa con el tema de los despachos? Que ahora como hay tanta demanda de los productos, están mandando gente particular a dejarte las cosas a la casa, empresas del retail. Yo, ¿Ya? por ejemplo, en Falabella, un producto. Y yo esperaba una camioneta de blanca, como las que vienen siempre o así. Y llegó un auto particular rojo con una señora X, que ni siquiera era de Falabella, y me dijo, mira, te traigo aquí tu paquete. Y de repente pasa que esos repartidores llegan y se van, que es el caso que de repente uno pide 2 cosas o 3, y se van y te dejan un puro producto, pero el paquete está cerrado. ¿Y a quién culpa si el repartidor no era de la empresa? Era contratado externamente, yo creo, y mi producto llegó solamente uno. No, bueno, ahí tú contrataste directamente con la empresa, ellos tienen que hacerse responsables. O sea, ellos no pueden, si ellos externalizan el servicio, bueno, que ellos se harán cargo, pero no pueden, bueno, de hecho, ahora que me lo recuerdas, a mí me pasó lo mismo, así que ahora voy a hacer el reclamo. Yo también compré 3 productos y me llegó uno, ¿ya? Y bueno, en lo personal me he relajado un poco los plazos este año porque, bueno, ya está. Pero claro, ya han pasado como 3 meses y que ahora que tú me lo recordaste voy a comunicarme y te poner el reclamo. Pero ese no es problema tuyo. O sea, si ellos externalizan el servicio de despacho, es un problema de la empresa, no tuyo. Y de hecho el despacho tiene que ser seguro también. O sea, no podría ser, por ejemplo, que tú te contagies por recibir un paquete. Ahí también hay un atentado a la indemnidad del consumidor. ¿Alguien más quiere comentar algo? A mi profe me pasó algo parecido también. ¿Ya? Me pasó que pedí unas tintas por HP y el pedido llegó a una casa nada que ver. Y por suerte la señora que le llegó el pedido me llamó y me dijo, oiga, su pedido llegó acá y no sé por qué está acá. Entonces ahí llamé al tiro a HP y efectivamente habían cometido el error, pero hasta el día de hoy no me ha llegado el pedido. Y también tuve que meter hace poco el reclamo a Cernac porque ya ha pasado más de 2 meses. Imagínate, o sea, eso es incomprensible. Ahí directamente también hay un complemento contractual. Así que, o sea, mucha gente le ha pasado lo mismo, ¿verdad?
Ahora, ojalá que uno interponga los reclamos, porque si no, o sea, va a pasar sin pena ni gloria. Entonces, al menos el SERNAC de vez en cuando lo que hace es ranking de reclamo. Entonces, claro, cuando ocurren estas cosas de incumplimiento contractual y no hay justificación, yo creo que es bueno, en la medida que el consumidor esté más empoderado, las empresas suelen cambiar su conducta, pero si la gente, todo el mundo deja pasar, porque son 5 lucas o 2 lucas, claro, no hay un incentivo para cambiar la conducta de ciertos proveedores, pero cuando uno se empodera más, y esa es un poco la labor de nosotros de informar a la gente también sus derechos, para que la gente pueda reclamarlo. Eso, ¿alguien más que quiere comentar algo? Bueno, chiquillos, los dejo entonces, para que puedan tener su break antes de resolver el caso. Como les decía, es un caso, son 10 preguntas, y en particular las preguntas se refieren a los antecedentes generales de negocio